Soy un apasionado del fútbol, del amateurismo, de los orígenes. Me considero un poco un detective del pasado. Recorriendo un poco la historia de nuestros orígenes y estos personajes un poco que forjaron el fútbol que hoy en día conocemos. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borussia, que siempre Maradona. Hoy en Tirando Data te vamos a contar el origen de la popularidad del fútbol en Argentina. El amateurismo, la semilla de una pasión. Si bien el fútbol llegó a la Argentina a mediados del siglo XIX, fue en 1891 cuando oficialmente comenzó la era amateur. Sin dudas, un momento fundamental para el nacimiento de una pasión en nuestro país. Hoy vamos a hablar con Pablo Kerserban, sin dudas un verdadero apasionado del amateurismo. El fútbol del pasado tiene, particularmente para mí, un atractivo muy especial. Hay muchas historias de jugadores y protagonistas de que no están resueltas. Investigando los diarios, viendo fotografías, un poco se recrea esa imagen y esa idea que tenían estos players en esa época. Pablo, ¿por qué tu interés en el amateurismo? Bueno, mi interés surge en el amateurismo desde, los 20, 25 años, cuando heredé de mi abuelo unas anotaciones sobre San Lorenzo de la época amateur. Bueno, eso me abrió un poco la cabeza. Después descubrí el libro de Iwan Suk sobre la historia del amateurismo y decidí tomar una determinación que es recopilar la historia de 1934 para abajo, como para tener un parámetro en donde recabar información, limitado ahí. Obviamente son los ingleses que traen el fútbol y sobre todo las reglas en un deporte donde todavía hay polémica. Quiero imaginar también que era un caos, por decirlo de alguna manera, la legislación vigente de esa época. Sí, por supuesto, hay mucha confusión en un principio cuando las reglas del rugby se mezclan con las del fútbol. Había mucha desconocimiento de las medidas de los terrenos de juego, reglamentación básica también con la dinámica, hasta que por fin quedan claras las reglas y los clubes más se van definiendo qué juego adoptar. Desde 1867, que es el primer partido documentado del fútbol argentino, en el Planetario hicimos un capítulo. ¿Cuál es el primer partido, si es que existe, con las reglas unificadas? El diario de Standard, en 1887, hace una reseña sobre un partido entre el Buenos Aires Fútbol Club y el Great Southern Railway. Este equipo fue fundado por Watson Hutton también y dicen los diarios que desconocía si se había jugado antes un partido con todas las reglas del fútbol. O sea que toma ese partido como el primero jugado íntegramente, que no haya objetos y límites de marcas que fueran de otro deporte. En el siglo XIX también aparecen muchos equipos de fútbol. Quilmes, Rosario Central, Argentino de Quilmes, Banfield, Newell's en Rosario. También hay un montón de dudas acerca de sus actas y de sus nombres. También es artesanal el hecho de conseguir las actas de los clubes, de las fundaciones, porque también hay muchísimas dudas. Bueno, hay muchos investigadores que están atrás de estos documentos. Muchos se han podido conseguir y otros no queda otra que tener la duda si no aparecen documentos fehacientes que lo prueben. Uno da como por cierto estas historias que cuentan los clubes de su fundación. Digo, no queda otra que remitirse al boca a boca, digamos. ¿Cuándo y cómo surgen los primeros enfrentamientos internacionales? El primer enfrentamiento internacional, que obviamente fue jugado por comunidades británicas residentes en Buenos Aires y en Montevideo, se dio en 1889 en Uruguay. Este partido lo ganaron Buenos Aires y quedaron en replicarse año tras otro estas visitas. El primer encuentro internacional en Argentina se jugó en Hurlingham en 1890
también ganado por los porteños, y se fue repitiendo estos partidos hasta 1894, año que ya se fueron conformando clubes, por ejemplo Belgrano Athletic, Lomas, y fueron haciendo las recíprocas las visitas de los clubes uruguayos a Argentina y de los argentinos a Uruguay. Esto permitió a que se crearan las copas competencia, las copas honor, ya darle una formalidad mucho más importante a estos encuentros internacionales. Y muy importante en estos es la trilogía que forman las ciudades de Buenos Aires, Montevideo y Rosario. Hay que incluir a Rosario en esto porque sin estas tres patas el fútbol rioplatense no hubiera alcanzado el nivel que alcanzó en las primeras décadas del siglo XX. Es muy importante, obviamente la conexión entre en Buenos Aires, Rosario influía muchísimo y dos equipos que aparecen en el siglo XIX, tan populares, tan vigentes como Rosario Central y como Newell's. Y no olvidemos a Rosario Athletic, Plaza Jewell, ahora juega al rugby. Siempre de origen británicos, todos fueron los Rosario Central ferrocarrileros, los de Newell's Old Boys de la escuela anglo-argentina de Isaac Newell, y Rosario Athletic, que fueron donde se nucleaban las primeras colonias deportistas de los británicos. Era todo un tema el traslado de los futbolistas. Sí, tal cual. Y los partidos se organizaban por horario de tren. El tren llegaba, refrigerio, comida, jugaban un partido. El tren se iba y bueno, apurar si se va el sol porque se va el tren y bueno, eran todo un tema de combinación de horarios. Hay muchos partidos que quedaban inconclusos porque o se acababa el sol o se iba el tren o se iba el barco si tenían que volver de Uruguay o ir a Uruguay. ¿Qué pasa en 1904? La Asociación Argentina logra la afiliación al Football Association inglés. Lo que permitió esto es la inclusión internacional en competencias internacionales y aparte que ya nos visitaran equipos ingleses, como el Southampton, el Nottingham Forest, los sudafricanos que vinieron en 1906, que fue importantísimo para el desarrollo del fútbol en ese tiempo. En 1904 aparece también la FIFA. En realidad la FA era la legisladora del fútbol mundial, pero se crea la FIFA. Después Argentina se suma más adelante. Claro, se suma en 1912. Y en la Federación Argentina estaban afiliadas la uruguaya y la rosarina. Al afiliarse a la FIFA, primero a la FA y después a la FIFA, en esa época también se asociaron las demás entidades. ¿Primer equipo o primer partido entre argentinos y uruguayos? El primer partido fue en 1902, un partido que Argentina lo gana 6-0. Después se fueron haciendo competencias anualmente con la creación de las Copas Lipton y las Copas Newton. Que serían después, más adelante, todos estos enfrentamientos precursores del torneo sudamericano, hoy Copa América, que arranca en 1916. Previamente, en 1910, para el torneo los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, se crea un torneo que vendría a ser la Copa América primitiva, ¿no? Que participan Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Es impresionante ese festejo de los centenarios. No tenemos dimensión hoy lo que fue aquel centenario para la Argentina, no solamente en el fútbol, sino a nivel cultural. Los pabellones que se construyeron en Palermo fueron impresionantes, impresionantes. En 1904 hay que mencionar a un presidente argentino, que es Julio Argentino Roca, que fue el primer presidente en ver un partido de fútbol. Esto fue en la gira del Southampton frente a Alumni. Sí, así lo reflejan las fotografías, por ejemplo, de Caras y Caretas y de las revistas PBT. Lo que serían esas fotos y esas revistas, ¿no? Las repercusiones. Impresionante, impresionante. Uno se compenetra en esas fotos y quiere estar en ese lugar. Quiere decir que Julio Argentino Roca fue el primer político que también entendió lo que significaba el fútbol. ¿Hay alguna historia particular? En 1908, cuando Brasil festejaba su centenario de independencia, Argentina hizo la primera gira por Brasil. En esa época también estrenó la primera vez la casaca albiceleste. En un partido contra la Liga Carioca, Argentina iba ganando 3-0. En el palco estaba el Zorro Roca, como se lo llamaba en esa época, y en el entretiempo del partido baja del palco y habla con los jugadores y les propone muy gentilmente que sean corteses contra los brasileros, porque ellos estaban festejando su centenario, ¿no? Y por decir una manera que vayan para atrás. Se ve que mucho caso no le dieron, mucha bola no le dieron y Argentina terminó ganando el partido por goleada. Hay que destacar a Alumni como gran precursor del fútbol en Argentina. ¿Qué podés aportar? Y Alumni fue
una escuela, digamos, para resumirlo, ¿no? Y fue más que un club, fue un equipo. Con todo lo que significa es ser un equipo, esa unión de respeto y mancomunión entre pares, ¿no? De jugadores. Este colegio tenía la particularidad que entre sus enseñanzas estaba el deporte. Ellos desarrollaron e impulsaron el fútbol entre los más jóvenes. Sí, también destacar la visión de Isaac Newell, ¿no? Algo similar en Rosario. Sí, según cuentan, él fue el primero que vino con el reglamento del fútbol a la Argentina. ¿Cómo era la camiseta de la selección argentina en los primeros años? Según los registros fotográficos, hay celestes, hay blancas. Era lo que se podía conseguir en esa época. No había fábrica de camisetas en el país. Todos los recursos e indumentaria futbolística se traía desde las Islas Británicas. Muchos clubes han adoptado sus colores con las camisetas que conseguían, que les traían de afuera. Un juego de camisetas quizá de algún club pequeño de Inglaterra, algún club de acá lo usaba y la adoptaba para sus colores oficiales. Tenés una gran cuenta de Twitter donde contás varias historias. ¿Cómo nace el tema del nombre? La cuenta se llama Pies de Calumín. El arroba es Pablo Kersevan, que es mi nombre verdadero. Nace de una tapa del gráfico donde se ve a Pedro Calomino, estrella de Boca en la década del 10 y la década del 20, elevándose por los aires ganando una pelota aérea. Y yo tomo de esa tapa del gráfico, en un círculo, los pies de Pedro Calomino saltando. Pedro Calomino era su nombre, no su verdadero nombre, porque el verdadero nombre era Pedro Fournol, que era el nombre de nacimiento, pero Calomino es la familia que lo adopta. Y ahí surge Calumín, porque Calumín le decían los genoveses a Pedro Calomino. Decía, dáguele fuerte, Calumín, para que le pegue con toda la pelota y convierta. ¿Y qué te llamó la atención de la foto? ¿El salto, el golpe del balón? Sí, el golpe de vista es lo que significa la foto. Las fotos del gráfico son una artesanía y te las pones a analizar y son verdaderamente piezas plásticas. Reconstruir nuestro pasado futbolístico es lo que nos va a llevar a respetarnos como sociedad. Gran capítulo acerca del amateurismo. Si te gustó, dale like, suscríbete y déjanos un comentario acerca de qué historia te gustaría saber en el próximo capítulo de Tirando Data.